Bienvenido a tu siguiente clase de biología. Quien te habla, Mr. Alexander Colina. El tema de hoy es darwinismo y neodarwinismo. Seguimos con el tema del origen de las especies. Explicar el darwinismo analizando sus viajes, teorías y conclusiones más importantes relacionadas con su trabajo, destacando los aportes más interesantes de la ciencia moderna y los aspectos de más interés. Será el objetivo de la clase. Empezamos por hablar del darwinismo. ¿Y quién es Charles Darwin? Charles Darwin, nacido en Cheshire en 1809 y muere en Down en 1882, es uno de los científicos más conocidos e influyentes de la historia de la biología. Darwin destacó por sus grandes dotes como observador naturalista. El viaje de Darwin. Después de abandonar los estudios de medicina, Darwin emprendió un viaje alrededor del mundo a bordo del Beagle que duró 5 años, 1831-1836. Durante este viaje llevó a cabo numerosas expediciones a tierra firme, en el transcurso de las cuales 1. Observó las variaciones de diferentes poblaciones cercanas en el espacio, pero separadas por barreras geográficas, como las poblaciones de pinzones en las Islas Galápagos. Elaboró detalladas descripciones de toda la flora y fauna que iba estudiando y tomó muestras de fósiles, animales y vegetales, por ejemplo, los huesos del Megatherium que encontró en Sudamérica. Respecto al tema de los pinzones en las Islas Galápagos, hizo todo un análisis sobre la variación que existía en el pico de las diferentes, vamos a decirlo así, de las diferentes especies, de los diferentes individuos de la misma especie y que existían en diferentes lugares al mismo tiempo, ¿ya? De tal manera que mostró de alguna forma una especie de evolución o una especie de cambios según adaptaciones. Sería interesante que vieras en el texto cuál fue el análisis que hizo sobre el pico de los pinzones. Es parte de este objetivo y puedes tú mismo corroborarlo en el texto de biología del ministerio y te lo voy a dejar como una actividad. Elaboró detalladas descripciones de toda la flora y la fauna que iba estudiando, ¿no? Perfecto, eso fue todo el ejercicio más duro que, digamos, pudo haber como observador naturalista. De hecho, porque tomar estas observaciones, por supuesto, requiere de mucho detalle y sobre todo de mucha mística y mucho, pero muchísimo esfuerzo, porque no es una mera observación, es una observación, es también tomar nota de las diferentes variaciones, tomar nota para cuando no existían herramientas de muchos aspectos que debía al menos poder explicar en términos de lo que la ciencia para ese momento podía dar. Tomar muestras de fósiles, animales y vegetales, como por ejemplo el del Megatherium que encontró en Sudamérica, que en una siguiente diapositiva te mostraré. Posteriormente dedicó su vida al estudio de las notas y muestras recopiladas. Todos los datos que iba obteniendo de su estudio apuntaban hacia una teoría evolucionista. En 1858, un joven científico llamado Alfred Russel Wallace remitió sus teorías evolucionistas a Darwin. Viendo los numerosos puntos en común de las dos investigaciones, decidieron publicar conjuntamente sus opiniones en la revista de la Sociedad Linneana. Un año después, en 1859, Darwin publicó su obra El origen de las especies, en la que se exponía ampliamente la teoría sobre la evolución de las mismas. A esto era que me refería con el Megatherium, un animal que existió hace muchos años y cuyo fósil fue encontrado por Darwin. Como podrás darte cuenta, es prácticamente un ancestro del oso, pero mira el tamaño que tenía. Por eso lo llamaron Megatherium. La teoría de Darwin. La teoría de la evolución de Darwin se asienta en 3 puntos fundamentales. Es la variabilidad. Las poblaciones de seres vivos no son uniformes, sino que presentan cierta variabilidad, mayor o menor en función de la especie observada. En un ambiente estable con suficientes recursos, las poblaciones mantienen el número de individuos y conservan su variabilidad. Y fue lo que pudo notar en el caso de la población de pinzones en las Islas Galápagos. La adaptación ante un cambio en el ambiente desfavorable a una especie y entre toda la variabilidad existente habrá algunos individuos que quizás presentarán unas características más adecuadas al nuevo ambiente. Estos individuos estarán mejor adaptados. Esto como parte quizás de lo que ya de alguna manera podría haber estado promoviendo Lamarck con sus estudios. Una de las cosas más importantes o más interesantes que Lamarck hizo
fue al menos destapar la mente para que la gente fuera aceptando un poco el tema de las teorías evolucionistas. Quizás fue uno de los aportes más importantes. La selección natural. Los individuos mejor adaptados se reproducirán más fácilmente y dejarán más descendencia. Esta descendencia heredará los caracteres que determinan una mejor adaptación. Si la selección se repite en cada generación durante miles de años, toda la población presentará el carácter que determina una mejor adaptación. Si podemos darnos cuenta, entonces estamos hablando de la supervivencia de los más fuertes, ¿no? De alguna forma, pero en el sentido más natural posible, es decir, aquellos que se van adaptando a las nuevas exigencias del ambiente y que van de alguna u otra manera heredando caracteres a sus descendencias. Caso de las jirafas que había propuesto Lamarck. Ahora mira lo que plantea. Los antecesores de las jirafas actuales formaban una población con cierta variabilidad por el carácter longitud de cuello. Ciertos individuos tenían el cuello más largo. Fíjense que Lamarck proponía que todos tenían el mismo cuello. Él proponía que sí habrían unos que tenían el cuello más largo que otros. Cuando escasea el alimento, los individuos con el cuello más largo llegan mejor a las capas superiores del follaje, están mejor adaptados. Las otras van desapareciendo. Por eso en la figura, como puedes observar en la figura, hay como un detalle que los muestra como que están menos pintaditos, como que tienden a desaparecer. Los individuos con el cuello más largo se reproducirán con mayor facilidad porque por supuesto tendrán más oportunidades de supervivencia y dejarán más descendientes, aumentando su proporción en la siguiente generación. La selección natural seguirá actuando de generación tras generación hasta dar lugar a las jirafas actuales. Muy diferente a la teoría de Lamarck, ¿te das cuenta, no? Críticas al darwinismo. En la sociedad científica de la época de Darwin, las teorías aceptadas sobre el origen de las especies eran creacionistas. La publicación de las teorías de Darwin causó un gran revuelo, siendo especialmente criticada la teoría concerniente al origen del ser humano, ya que entraba directamente en conflicto con la teoría de la creación divina bíblica. Con el tiempo, la teoría de la evolución de Darwin fue aceptada y ha sido una de las aportaciones más influyentes en el campo de la ciencia de la vida. No obstante, quedaron algunas preguntas que Darwin no pudo solucionar en su momento. Por ejemplo, ¿cómo se generaba la variabilidad en la población de una determinada especie? ¿Y cómo pasaban los caracteres de los progenitores a los descendientes? Debemos tener en cuenta que pese a que los trabajos de Mendel fueron publicados en 1865, Darwin nunca llegó a conocerlos. No fue hasta más tarde cuando los conocimientos sobre genética permitieron dar respuesta a las preguntas que planteaba la teoría de Darwin, que no era del todo descabellada. El neodarwinismo. En 1918 años después de la muerte de Darwin, se descubrieron los trabajos de Mendel. Este hecho, junto con los avances de los conocimientos sobre la reproducción celular, determinó el inicio del auge de la genética. Los conocimientos sobre genética fueron la clave para solucionar los interrogantes que planteaba la teoría de Darwin. En la década de 1930-1940, diversos científicos incorporaron los conocimientos sobre genética a sus estudios y elaboraron la denominada teoría neodarwinista o sintética. Los neodarwinistas tomaron como base la teoría de Darwin, pero solucionaron los puntos para los que él no tuvo explicación, la variabilidad y la herencia, y ampliaron la teoría aplicando los nuevos descubrimientos en biología. Veremos mecanismos en los que se basa la evolución de la teoría sintética, mecanismos evolutivos, ¿no? Entonces, según la teoría sintética, los mecanismos más importantes de la evolución son la mutación, la selección natural y la deriva génica. Aquí a la derecha vemos una fotografía. Domansky, Ucrania, genetista, que junto a Ernest Mayr e Steven Simpson fundó la teoría sintética o neodarwinismo. Desde la publicación en 1937 en su libro Genética y el origen de las especies, la teoría sintética se considera el principio general para el estudio de la evolución. ¿En qué se basan estos elementos del neodarwinismo? Mutación. ¿Por qué ocurre la variabilidad? 1. Mutación. La mutación es un cambio permanente en el ADN. Si el cambio afecta a un gen, da lugar a la aparición de nuevos alelos y por lo tanto nuevos fenotipos. Es una fuente de variabilidad. Hablamos claro. ADN es la biomolécula que estudiamos semanas atrás, donde habíamos dicho que su estructura química eran los genes. Los genes son los que llevan esa información que nos dan a nosotros, nos determinan a nosotros nuestro carácter genético, tanto genotipo como fenotipo. El fenotipo especialmente, que son esas características más visibles de las especies, cómo nos vemos. Las mutaciones son los cambios que se producen al azar en lo que
por lo que no siempre representan una ventaja adaptativa, es decir, cambios en la estructura del ADN pueden provocar cambios no solo en el genotipo, sino en el fenotipo de las especies, que es lo que nosotros a simple vista podemos ver. Y allí vemos claramente qué es lo que realmente sucede, ¿no? Si afectan al ADN de los gametos, se pueden heredar y así pasan a los descendientes. Es decir, el ADN puede modificarse incluso por causas externas. Por ejemplo, cuando un organismo, por ponerlo de una manera un poco más dramática, cuando un organismo o una serie de organismos están siendo afectados básicamente por un agente que puede ser físico, químico o biológico directamente, y los genes que están en los núcleos de sus células comienzan a verse afectados por esta variación. Una vez que el organismo se reproduce, puede estar pasando la carga genética, vamos a decir, dañada, defectuosa o afectada o alterada a su descendencia. Tal es el caso de cómo se ha hecho o cómo se ha descubierto que la mayor parte de las personas actualmente dentro del genoma tenemos predisposición genética a heredar cáncer. Cuando nuestros antecesores sufrieron daños por agentes mutágenos en su estructura del ADN, fueron estos caracteres transmitidos a los demás, al igual que cualquier otra de las enfermedades. Así pudo haber pasado con caracteres diferentes, como por ejemplo el caso del cuello largo de las jirafas. Ellas, en su medio existían, como dice Darwin, no era que todas eran de cuello corto, quizás habían unas con el cuello más largo que otras, pero la selección natural hace que sobrevivan las que tenían el cuello más largo, y estas son las que se van a reproducir más, y por lo tanto los descendientes serán todos de cuello largo. Entonces, esta variabilidad existe básicamente por la acción que ocurre sobre el ADN y que lo modifica. La selección natural es el número de individuos de la población de una determinada especie no puede crecer hasta el infinito, ya que los recursos del ambiente donde viven son limitados. Por selección natural, muchos tendrán que morir. Por eso, cuando un número de individuos se ve afectado dramáticamente en una cadena trófica, los otros también pueden desaparecer u otros pueden aparecer en masa porque no hay, en este caso, por ejemplo, si son alimentos de un depredador y desaparece un depredador, los que no son alimentos del depredador aparecerán multiplicados por grandes cantidades. Por supuesto, porque no habrá quien se los coma. Esto puede parecer en un momento determinado algo favorable, pero en otro momento no, porque el equilibrio de la naturaleza se basa en la presencia constante y exacta de las diferentes especies que están puestas. Entonces, por supuesto, la selección natural, cuando ocurre un proceso de selección natural, no es alterado dramáticamente, sino dentro de los límites que el ambiente exige. Deriva génica. La deriva génica es el cambio de proporción de un alelo de una generación a otra. Puede dar lugar a la selección de un carácter aleatoriamente, es decir, sin que este carácter represente una ventaja aparente, sin que haya variado las condiciones del entorno en el que vive, solo se da en poblaciones con un número reducido de individuos. Y, por supuesto, a la derecha de esta imagen vemos qué es lo que sucede, ¿no? Mutación. Al haber variabilidad por cambios en el ADN, podemos observar que las descendencias puede ser incluso hasta más numerosas, ¿ya? O pueden aparecer nuevas especies, o una especie con cambios diferentes a las anteriores, lo que vendría a representar el color morado en este dibujito. Selección natural. La selección natural hará que unas desaparezcan y queden otras como las más fuertes. En este caso, por ejemplo, este color representa las que debían quedar, las que debían morir van a desaparecer. Y en la deriva génica, una generación, como dice aquí, cambio de proporción de un alelo en una generación a otra. Es decir, puede que en una generación abunde una especie, pero en la otra puede que abunde la otra. Sin embargo, aquí vemos como claramente de una, la que menos abundaba, ahora en la otra es la que más va a abundar. Bueno, ya eso va a depender más hasta del ambiente y de los individuos de la especie. Esta es la teoría sintética de la evolución. Entonces podemos resumir así: entre 36 y 47 surge la teoría sintética de la evolución neodarwinista, en la que destacan sus aportes de Theodosius Dubanansky, Simpson, Mayer. Esta teoría recoge especialmente los aportes de la genética mendeliana y la genética de poblaciones y biología molecular. Los postulados de la teoría sintética son los siguientes. Evolución es un cambio de frecuencia génica del fondo de acervo genético de una población específica, la llamada microevolución. Cada especie es un acervo aislado de genes que posee complejos génicos particulares conectados por un flujo génico. Un individuo contiene solo una porción de los genes del acervo génico de la especie a la que pertenece. Un individuo del fenotipo más favorable contribuye con una proporción mayor de genes al nuevo acervo genético, y la mutación es la fuente última de nuevos genes de un acervo genético. Bien, que sea de provecho tu clase. Hasta la próxima.